esta clase vamos a continuar con el método de integración para funciones fraccionarias, método de integración por fracciones simples. Este método sirve para integrar funciones de este tipo, como funciones que tengo en el numerador y en el denominador, funciones polinómicas, o sea, funciones fraccionarias. Em, el método consiste en general en escribir esta función, que es una fracción, en una suma de fracciones mucho más simples, donde el denominador es de grado 1 o de grado 2 en el caso de que no se pueda reducir más. La clase pasada hemos visto que en principio, antes de descomponer en una suma de fracciones simples la función, primero hay que evaluar si la fracción es propia o impropia. Para que una fracción sea impropia, tiene que suceder que el grado del numerador sea mayor que el grado del denominador. En ese caso, en el caso en el que el grado del numerador sea mayor que el denominador, antes de comenzar a descomponer esa fracción como una suma de fracciones simples, primero realizamos la división entre el numerador y el denominador, como una división de polinomios. Y reescribimos esa función como cociente más resto sobre divisor. La función que se convierte en propia después de hacer la división es la fracción de resto sobre divisor, y es sobre la cual vamos a aplicar el método de fracciones simples. El cociente, al quedar como una función polinómica, se integra de manera inmediata. Una vez que la función fraccionaria es propia, entonces recién procedemos a aplicar el método. Para aplicar el método tomamos el denominador de la función en principio y lo factorizamos, es decir, lo escribimos como un producto de sus factores. Esos factores pueden ser lineales o cuadráticos dependiendo de la función que tenga en el denominador. La clase pasada hemos visto el caso en el que el denominador tenía raíces reales y distintas. En ese caso, todos los factores de la función del denominador factorizada eran lineales. Por lo tanto, esa fracción la podía escribir como una suma de fracciones simples donde los denominadores eran todos lineales. Hemos visto un ejemplo de este tipo, donde teníamos una integral que, si la extraigo a la función fuera y la analizo aparte, para factorizar este denominador tenía que encontrar las raíces. Una vez que encuentro, aplicando Bhaskara, encuentro las raíces, que en este caso son 1 y menos 2, y este denominador lo puedo escribir como el producto de x menos una raíz por x menos la otra raíz. Esta sería la forma factorizada de esta función cuadrática que está en el denominador. Estos dos factores son lineales, es decir, tienen ambos grado 1. Por lo tanto, escribía, y además son dos y distintos. Entonces escribo una suma de dos fracciones con numeradores a y b desconocidos. La idea es averiguar cuánto tiene que valer a y b para que al sumar estas dos fracciones pueda obtener de nuevo esta misma función original. Aquí, sumando las fracciones, denominador común van a ser el producto de los denominadores, y en el numerador irían el producto cruzado. Distribuyendo A y distribuyendo B y reorganizando, tomando los términos que contienen a X y sacando factor común X, me queda que A más B por X más 2A menos B, el numerador de esta fracción. El denominador es el mismo que tiene la función al principio, pero esta función tiene numerador 1, es decir, todo este numerador debería ser 1.
Para que todo este numerador sea 1, como x es variable, su coeficiente, que en este caso es a más b, debería ser 0, porque en este numerador no está x. Entonces, ese término lo tengo que anular. Por lo tanto, de ahí tengo que a más b tiene que ser 0. Y por otro lado, esto sería el término independiente, porque aquí no está asociado x. 2a menos b tiene que ser igual al término independiente de esta fracción, que es 1. De ahí tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que al resolverlo puedo encontrar los valores de a y de b que hacen que a más b sea 0 y 2a menos b sea 1. Por ejemplo, b puedo reescribirlo como menos a, pasando al otro miembro. Entonces en la segunda ecuación, a donde tengo b, lo reemplazo por menos a. Por regla de signos esto me queda positivo, por lo tanto 2a más a me queda 3a y eso tiene que ser igual a 1. Es decir, a tiene que ser igual a 1/3. Como b es menos a, entonces b tiene que ser igual a menos 1/3. Es decir, en vez de tener esta función o su forma factorizada, yo puedo escribir como una suma de dos fracciones mucho más simples, donde a es 1/3 y b es menos 1/3. Entonces, si vuelvo a la integral, en vez de poner esta función original, voy a poner la suma de las fracciones simples, donde a es 1/3 y b es menos 1/3. Ahora tengo la integral de una suma. Por propiedad sabemos que la integral de la suma es la suma de las integrales. Por lo tanto, me queda resolver la integral de cada término. Aquí tengo 1/3 en el numerador. Lo puedo sacar como factor común fuera de la integral por propiedad de integrales, y este menos 1/3 también. Por lo tanto, me va a quedar la integral de 1 sobre x menos 1 aquí, y aquí voy a tener la integral de 1 sobre x más 2. Ambas multiplicando por esta 1/3 y aquí por menos 1/3. Como al integrar tengo que pensar qué función debería haber derivado para obtener 1 sobre x menos 1, sabemos que la función que me queda 1 sobre el argumento al derivarla es el logaritmo de x en general. En este caso, como el denominador es x menos 1, por lo tanto debería haber derivado x menos 1. Sabemos que si derivamos el logaritmo de x menos 1, obtenemos 1 sobre x menos 1. Por lo tanto, la integral de esto me tiene que dar el logaritmo. De la misma manera, la integral de 1 sobre x más 2 es el logaritmo de x más 2, porque al derivar el logaritmo de x más 2 obtengo 1 sobre x más 2. Por lo tanto, las integrales me quedan de esta forma. Ambas, esto es la primera integral, esto es la segunda. El resultado es la suma, en este caso resta porque el numerador de la segunda era negativo, más la constante de integración. Y de esa manera queda resuelta la integral cuando el denominador de la función fraccionaria original tenía raíces reales, ambas, y distintas. En ese caso, he podido escribir este denominador como un producto de dos factores lineales en ambos casos. Vamos a ver ahora qué pasa cuando la función tiene factores lineales repetidos. Aquí tenemos otra función. El procedimiento para resolver es similar al anterior. Voy a extraer esta función, trabajarla aparte. Para eso necesito factorizar el denominador. En principio, como en el denominador tengo en todos los términos x, entonces podría sacar factor común x primero y si de este término saco x, me va a quedar x al cuadrado. De aquí solamente me quedaría x. Aquí, como he sacado x, me va a quedar 1. Y ahí
he factorizado, pero no completamente, porque tengo un factor lineal, que sería x, y en este caso tengo un factor cuadrático que tendría que ver si lo puedo reducir un poco más. Para eso voy a utilizar la fórmula de Bhaskara. Y como es una ecuación cuadrática, reemplazo los valores de a, b y c, que son los coeficientes del término cuadrático, lineal y término independiente respectivamente. Entonces, voy a tomar esta fórmula y reemplazar por los valores de la función que tengo. En este caso, a vale 1, b vale menos 2 y c vale 1. Entonces, en lugar de menos b, iría 2 más 2 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que como b es menos 2 elevado al cuadrado, va a quedar positivo, así que no es necesario que ponga el signo. A vale 1 y c también vale 1. En el denominador también iría 1. Entonces me queda la fórmula de esta manera. Ahora debería resolver. Como dentro de la raíz tengo 2 al cuadrado, esto es 4, menos 4 por 1, que también es 4, esto se me hace 0. Y la raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces, todo este término se me anula, por lo tanto el más menos se me va, porque 2 más menos 0 sigue siendo 2 en ambos casos, y 2 sobre 2 es igual a 1. Por lo tanto, esta función cuadrática tiene dos raíces iguales a 1, y ambas iguales a 1. O sea que esta expresión yo la puedo escribir como x por x menos 1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque esta raíz es doble. Por lo tanto, tendría x menos 1 por x menos 1, que es lo mismo que tener x menos 1 al cuadrado. Bien, a esta fracción yo la puedo escribir como una suma de fracciones simples, donde vamos a poner en el numerador a, que lo tenemos que encontrar, y ahí tengo una fracción simple donde en el denominador es un factor de la fracción del denominador de la fracción, y aquí voy a tener otra fracción, y en el denominador va a estar el otro factor. Lo que sucede, a diferencia del anterior, que en el anterior teníamos los dos factores lineales distintos, en este caso, este factor, por más que son dos lineales, como es repetido, está elevado al cuadrado. Entonces, en este caso, la suma de fracciones simples se escribe como una constante a determinar sobre el factor lineal elevado a la potencia 1. El factor lineal que se repite elevado a la potencia 1, más otra constante a determinar por el factor lineal que se repite elevado al cuadrado, y así sucesivamente, dependiendo de las cantidades de veces que se repita, voy a tener cierta cantidad de fracciones simples. Es decir, volviendo aquí al ejemplo, aquí tendría que dejarlo elevado a la 1, darle otro término, otra fracción, con otra constante a determinar, porque no necesariamente son iguales,
donde en el denominador voy a ir subiendo el grado. Esto voy a hacerle tantas veces se repita el denominador. En este caso, como se repite 2 veces, solo voy a tener 2 fracciones con respecto a ese factor que se repite. Uno lineal y el otro elevado al cuadrado. Si en vez de tener 2 aquí, este factor se hubiese repetido 3 veces, en el caso de tener una función cúbica, o 4, 5, aquí tendría 3, 4 o 5 fracciones simples donde tendría siempre el mismo factor, solo que iría cambiando el grado. Este sería de grado 1, grado 2, grado 3 y así dependiendo la cantidad de veces que se repita ese factor. En este caso se repiten 2, por lo tanto solo me genera 2 fracciones simples donde una tiene grado 1 y la otra tiene grado 2. Eso es lo que diferencia al caso anterior, porque el caso anterior terminaba, o sea, tenía solo hasta aquí. Ahora, como este factor se repite 2 veces, se agrega un término más donde ese factor estaría elevado al cuadrado. Después el procedimiento es muy similar al anterior porque debería encontrar la fracción, solo que en términos de A, B y C en este caso, bueno, esto no. El denominador común de esta suma de 3 fracciones, de estas 3 fracciones, es x por x menos 1 al cuadrado, porque este x menos 1 al cuadrado lo contiene a este x menos 1. Entonces el denominador común sería este. En el numerador iría, como el procedimiento del algoritmo de la suma de fracciones, sería denominador dividido este primer denominador y multiplicado por a. Si yo a x por x menos 1 al cuadrado lo divido entre x, me va a quedar x menos 1 al cuadrado y lo multiplico por a, entonces me va a quedar a por x menos 1 al cuadrado. El mismo procedimiento voy a hacer para la segunda fracción. X por x menos 1 al cuadrado dividido x menos 1 se me simplifica un x, pero me queda 1. Entonces me va a quedar b, que es el numerador, por x por x menos 1. Esto iría al revés, ahí. Bien, y por último, si divido x por x menos 1 al cuadrado entre x menos 1 al cuadrado, me va a quedar solo x multiplicado por c. De esa manera he sumado estas 3 fracciones para poder comparar esta nueva fracción con la original, que sería, o con esta, que es la que tiene el denominador en común. Esta, como la igualdad se tiene que cumplir siempre, para que estas dos fracciones, esta y esta, sean iguales, los numeradores y los denominadores tienen que ser iguales. El denominador de esta y de esta ya son iguales, por lo tanto lo único que me quedaría ver es cuánto tiene que valer A, B y C para que el numerador de esta sea igual al numerador de esta última. Antes de determinar los valores de A, B y C, vamos a acomodar un poco para ver los coeficientes, tanto de x como x al cuadrado o los términos independientes, y poder compararlos uno a uno. En principio esto está elevado al cuadrado, por lo tanto me va a quedar x al cuadrado menos 2x más 1. Si distribuyo este x, este bx, por este paréntesis, me va a quedar bx al cuadrado menos bx. Esto sería el resultado de distribuir bx por x menos 1. Y cx, ¿cómo está? Entonces, ahora tomamos ese numerador y nos quedaría distribuir el a con todos los términos que tengo en el paréntesis. Eso sería
sacar esto fuera. Me quedaría a multiplicado por x al cuadrado, 2ax y a. Ahora voy a agrupar por un lado los términos que contengan al cuadrado, por otro los términos que contengan al cuadrado, no, perdón, x al cuadrado. Por otro lado los términos que contengan x y finalmente los términos independientes. Ax al cuadrado voy a agrupar con bx al cuadrado, están sumados, por lo tanto me va a quedar de esta manera. Y puedo sacar factor común porque el x al cuadrado está multiplicando a ambos términos. Entonces, esto me va a quedar a más bx al cuadrado. Todo eso por x al cuadrado. Bien, por otro lado voy a agrupar menos 2ax menos bx más cx, que serían los tres términos que contienen a x. Entonces vamos a agruparlos por aquí. Como todos los términos están multiplicando a x, aquí voy a poner un más para poner el paréntesis. Todos estos tres términos están multiplicando a x. Puedo sacar x como factor común y aquí me va a quedar c, aquí me va a quedar b y aquí me quedaría menos 2a. Y por último me va a quedar solo el término a, que es el término independiente. Una vez que tenga el término cuadrático o el coeficiente del término cuadrático identificado, que en este caso es a más b, el coeficiente del término lineal, que en este caso es menos 2a menos b más c, y el término independiente, puedo recién proceder a comparar este numerador con el numerador de la función original. La función original tiene término cuadrático, el término lineal no está, por lo tanto significa que el coeficiente vale 0 y el término independiente vale 3. Entonces, podría comparar. Vamos a armar un sistema de ecuaciones donde a más b, que es el coeficiente del término cuadrático, tiene que ser igual al coeficiente del término cuadrático de la función original. El coeficiente del término cuadrático de la función original es 2. Por lo tanto, a más b tiene que ser igual a 2. De la misma forma, el coeficiente del término lineal, que en este caso es menos 2a menos b más c, tiene que ser igual al coeficiente del término lineal de la función original. Si aquí el término lineal no está, significa que el coeficiente vale 0. Es decir, toda esta expresión tiene que ser igual a 0. Y finalmente, el término independiente, que en este caso es a, tiene que ser igual al término independiente de la función original, que en este caso es 3. Por lo tanto, a tiene que ser igual a 3. Bien, una vez que tengo planteado el sistema de ecuaciones, solo queda resolverlo. Resolver este sistema. Para resolver este sistema podría aplicar cualquier método que conozcan para resolver el sistema de ecuaciones. En particular, a está dado ya, tengo el valor de a que es 3. Podría, por ejemplo, reemplazar en la primera ecuación el valor de a para encontrar b. b sería 2 menos a y a vale 3. Por lo tanto, b sería menos 1. Entonces, tendría que b es igual a menos 1. Y
De esa manera obtengo el valor de b. Ahora, con el valor de b y el valor de a, podría reemplazar en la segunda ecuación, que de hecho puedo primero despejar. Si sumo en ambos miembros 2a más b, se me cancelan en el primero y me queda c igual a 2a más b. Esto pasa con el signo contrario al segundo miembro. Ahora, como a es 3 y b es -1, entonces vamos a reemplazar esos valores para encontrar c. A es 3 y b es -1. Por lo tanto, esto me da 2 por 3, 6, -1, 5. Entonces c es igual a 5. Bien, y ahí obtengo los valores de a, b y c, que eran las constantes a determinar para poder escribir mi función fraccionaria como una suma de fracciones simples. Entonces, volviendo a la integral, en vez de escribir toda esta integral con esa función fraccionaria bastante compleja, voy a escribir en el lugar de esa función la suma de fracciones simples, es decir, esa función descompuesta en una suma de fracciones simples, donde vamos a poner vamos a poner paréntesis para que abarque todo. En los lugares de A y de B voy a poner los valores de A y B que he encontrado. A valen 3, B vale -1 y C vale 5. Bien, por propiedad de integrales, esta integral de la suma o resta lo puedo escribir como una suma o resta de integrales. Entonces me va a quedar la integral de, bueno, esto va a ser una suma. La integral de 3 sobre x más diferencial de x más la integral de -1 sobre x menos 1, diferencial de x, más la integral de 5 sobre x menos 1 al cuadrado. Diferencial de x. Ahí me queda esta integral de esta suma triple como una triple suma de integrales. Ahora podría sacar factor común todos las constantes que estén multiplicando a estas funciones para después integrar. Este 3 que está en el numerador lo puedo sacar multiplicando a la integral. Este -1 también, lo único que haría sería cambiar el signo aquí. Y este 5 dejo el numerador en 1 y lo saco fuera de la integral. Ahora tengo integrales inmediatas, excepto esta, que en este caso, en la primera y en la segunda, como tengo 1 sobre x y 1 sobre x menos 1, sería 1 sobre una función lineal en ambos casos, una recta. Esto sabemos que es la integral de estas dos, es el logaritmo de lo que tengo en el denominador, porque ambas son el resultado de derivar el logaritmo, en este caso de x y en este caso de x menos 1. En cambio, si yo derivo el logaritmo de x menos 1, no voy a obtener 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, esta integral la tendría que resolver aplicando otro método, porque no es exactamente como las otras que se resuelven de manera inmediata. Entonces, esto me quedaría de la siguiente manera. La integral de 1 sobre x es el logaritmo
natural de x. Menos la integral de 1 sobre x menos 1 sería el logaritmo natural de x menos 1. El diferencial se va. Y aquí podría, para integrar esta función, lo que podría hacer es utilizar una sustitución en el lugar de x menos 1. Para eso vamos a llamar u igual a x menos 1. Si derivo esta función o esta sustitución, obtendría diferencial de u igual a la derivada de x menos 1, la derivada de menos 1 es 0, la derivada de x es 1, por lo tanto simplemente me quedaría diferencial de x. Es decir, en lugar de u reemplazaría por x menos 1 y en el lugar de diferencial de u reemplazaría por diferencial de x. Entonces, si extraigo esa integral en esta sustitución y la reemplazo por esta sustitución, me va a quedar en el lugar de x menos 1, yo he llamado a x menos 1, lo he llamado u. Entonces, en el lugar de x menos 1 iría u. Y como en el lugar de diferencial de x me quedaría diferencial de u, porque diferencial de x es igual a diferencial de u, lo reemplazo. Es una integral por sustitución bastante simple. La integral de 1 sobre u al cuadrado es lo mismo que la integral de u elevado a la menos 2. Este cuadrado que está en el denominador puede pasar al numerador como exponente negativo. Y aquí tendría la integral de una potencia. Esto sería u elevado a menos 2 más 1, sería u elevado a la menos 1 sobre menos 1. Y si acomodo esto, me va a quedar menos 1 sobre u. Por lo tanto, la integral de 1 sobre u al cuadrado diferencial de u es menos 1 sobre u. Si esto reemplazo en el lugar de esta integral, me quedaría. Todo esto va a quedar como está. Pero en lugar de esta integral pondría el resultado. Pero en vez de u iría x menos 1, que es a lo que yo he llamado u. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Este menos lo puedo poner delante del 5 porque es un producto. Y en el lugar de u iría x menos 1. El diferencial de x se va porque está integrado. Y más la constante de integración siempre. Finalmente, la integral de esta función fraccionaria, utilizando una suma de fracciones simples, me da igual a esta expresión.